Escuchen su voz, nada se compara a él. Se levantará en la oscuridad. Reyes. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les guarde en este día tan especial y también recibamos bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos con la enseñanza de la escuela dominical y bueno, hoy toca una serie de temas que vamos a estar viendo durante un periodo de 6 meses y empezamos hoy con la primera lección, los últimos tiempos. En estos últimos tiempos, la Biblia nos advierte los días peligrosos en la cual la iglesia está afrontando de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos finales. Hemos de ser muy diligentes a conocer por medio de la palabra de Dios los días en los cuales estamos viviendo cada uno de nosotros y no ser confundidos con humanas filosóficas ni doctrinas contaminadas. Es necesario que nosotros como iglesia sepamos interpretar correctamente las enseñanzas apostólicas a partir del valor de crecer en el conocimiento de la palabra y también rechazar los conceptos erróneos y contrarios a la sana doctrina. Por lo tanto, es importante, amados hermanos, que nosotros podamos conocer y comprender lo que la palabra del Señor dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Es la cita que vamos a estar estudiando el día de hoy y también Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 22. El apóstol Pablo en Timoteo nos hace referencia a estos últimos tiempos en los cuales nosotros estaremos pasando. Por lo tanto, vamos a estudiar no la perspectiva del apóstol Pablo, sino la dirección del Espíritu Santo que ha sido dada al apóstol Pablo y al apóstol Pedro para poder advertirnos sobre los últimos tiempos en la cual como iglesia estaríamos nosotros enfrentando. Por lo tanto, es necesario que nosotros entonces comprendamos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta junto con el apóstol Pedro, no haya pasado ni un siglo del nacimiento de la iglesia, cuando empezaron a surgir grupos y personajes que enseñaban conceptos y doctrinas, la cual estaban apartando a los creyentes de la sana doctrina, llevándolos a un estilo de vida y a una conducta totalmente contraria a lo que el Señor Jesucristo había enseñado a sus discípulos. Guiados por el Señor y los apóstoles, comenzaron a escribir a las iglesias, alertándoles sobre el peligro que representa el recibir a falsos maestros y predicadores que engañan a la congregación. También les empezaron a escribir sobre las series de advertencia para la iglesia contemporánea que debemos conocer para no caer también nosotros en esos errores, ni en doctrinas dañinas ni perversas. Por lo tanto, es importante que nosotros pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Por eso es necesario que escudriñemos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios y que la practiquemos para poder nosotros tener ese espíritu de discernimiento y poder entonces evaluar la palabra que predica cualquier persona. Hoy estamos viviendo en un mundo donde todo lo místico es más atractivo, todo lo místico que se enseña a través de palabra, a través de palabras humanas o filosóficas, está siendo atractiva para muchos cristianos, tanto que están saliendo de diferentes iglesias y están conformando otras iglesias, de tal manera que es necesario entonces revisar estrictamente lo que la palabra de Dios enseña a través del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Ellos recibieron del Espíritu Santo esta revelación que ha sido para nosotros hoy un manjar del cielo para poder nosotros caminar en dirección correcta conforme a la poderosa palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, en primer lugar de este tema, en primer lugar, el apóstol Pablo habla de la sana doctrina. El Señor Jesús fue el primero quien nos advirtió y les advirtió a los discípulos.
en Mateo capítulo 7, versículo 15, y les dijo: guardaos de los falsos profetas, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También anticipó, conforme a los últimos días, el error que vendría, la maldad que se aceleraría, de tal forma que serían engañados muchos. Y la palabra de Dios dice: aún a los escogidos, en Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 12, la advertencia del Señor Jesucristo a sus discípulos, que también es para nosotros. Para el apóstol Pablo, el concepto de sana doctrina es aquel que comprende las enseñanzas del Señor Jesucristo, aquellas doctrinas que Dios enseñó a su iglesia por medio de los apóstoles. Se le llama sana doctrina porque resulta saludable, benéfica. Es la higiene del alma frente a las doctrinas erróneas y las prácticas viciosas que perjudican a la persona y arruinan su vida espiritual. Eso dice Francisco Lacueva en un comentario que él hace de acuerdo a su libro. De tal manera, entonces, que es necesario que nosotros consideremos lo que es la buena doctrina y la palabra fiel que habla el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 Timoteo 4, 6 y Tito 1, 9. En este marco de referencia nos es muy útil comprender el contenido de la sana doctrina. No se puede ni se debe añadir o quitar alguna palabra a ella. Su integridad debe de ser conservada, intacta, para representar la buena voluntad y el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, es necesario que nosotros entonces podamos comprender. En esta enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, nos refiere o nos enseña 3 argumentos, no filosóficos, sino bíblicos, espirituales, la cual nosotros debemos tomar en cuenta para poder nosotros entonces saber qué línea tomar con respecto a la palabra de Dios. No con respecto a mi argumento, a mi filosofía, a mi criterio de vida, a mi perspectiva de vida, no, porque la perspectiva de nosotros es totalmente diferente a la perspectiva de Dios. Por lo tanto, es necesario, el apóstol Pablo enseña sobre la integridad de la palabra de Dios. La integridad de la palabra de Dios. Los falsos maestros no se ciñen ni respetan la sana doctrina, pues está conformada la palabra de Dios y demandada por honestidad y piedad. El falso maestro tergiversa la palabra de Dios y usa la palabra de Dios para su propio beneficio, asunto del cual lleva una condenación propia y de paso arrastra a todos aquellos que son llevados por esta filosofía humana y hueca. Un buen siervo fiel comienza por respetar el contenido de la revelación, practicando y predicando con fidelidad el mensaje divino, permitiendo en primer lugar que sea el Espíritu Santo que toque el corazón de la persona y no manipulando la conciencia para buscar una aprobación del Señor y poder trazar una palabra que vaya acorde a el criterio personal o filosófico de alguien. Por eso es importante que nosotros podamos ver que la palabra de Dios mantiene una integridad, la cual te va siempre a edificar, la cual siempre te va a consolar, te va a exhortar, pero siempre en los parámetros que la palabra de Dios advierte y enseña. El apóstol Pablo advierte de los peligros que realmente estaban pasando, de tal manera que dice que en los postreros tiempos vendrían voz profética. Evidentemente no sería un buen ministro del Señor Jesucristo. Cada siervo debe de honrar el llamado del Señor Jesucristo y debe honrarlo advirtiendo a la congregación sobre el peligro y error que está sucediendo o que está circulando en nuestra sociedad hoy por hoy. Es por eso necesario que somos llamados nosotros a levantar la voz, no a callar y no a presenciar los estragos que está causando la mala doctrina, sino a hablar de la impureza y nefasta relación con respecto a la mala enseñanza que se está levantando. Es necesario ser certeros y claros y fuertes para poder nosotros hacer un llamado a los pastores que están tergiversando la palabra de Dios. Es necesario entonces que nosotros actuemos en base a la autoridad de la palabra de Dios y evitar el peligro. Por eso, amados hermanos,
Yo les hablo en el nombre del Señor Jesucristo y les digo que es necesario que nosotros podamos comprender la necesidad y la urgencia que tenemos de atender el llamado de nuestro Dios. Tercer aspecto que el apóstol Pablo enseña es aprender a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Una eficaz arma que usa el maligno es precisamente el engaño. Esto sucede cuando los creyentes aceptan, sin reflexionar o analizar, cualquier enseñanza o práctica que se comparte en la iglesia. Como creyentes en Cristo, tenemos la gran responsabilidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a fin de desarrollar la capacidad de discernir y de buen juicio, tomar lo que es correcto, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Si no lo hacemos de esa manera, entonces nosotros estaremos cayendo en un error que de manera consciente o inconsciente estaremos aceptando las enseñanzas contrarias a la palabra del Señor. Por eso aquí viene una pregunta interesante que usted y yo tenemos que hacernos. Es necesario que cada uno de nosotros se considere capaz de distinguir cualquier enseñanza de la palabra de Dios. Distinguir entre el error, lo bueno y lo malo. El apóstol Pedro advierte, en segundo lugar, sobre los falsos obreros. Falsos obreros. El apóstol Pedro advierte que los pseudomaestros introducirán de manera cubierta las herejías destructoras. El vocablo griego que traduce como herejía es jairesis. Aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y en ocasiones se traduce como secta, así como lo dice en Hechos 5:17. Se relaciona al verbo heireomai, que significa elegir o escoger. La idea que plantea es una doctrina o enseñanza que resulta en división o sectarismo. El llamado del apóstol Pablo fue a los jóvenes pastores a perseverar la sana doctrina. Ahora Pedro está preocupado por los falsos maestros que se introducirán en las iglesias causándose estragos y conflictos en la obra de Dios. Con pluma magistral el apóstol Pedro describe las características y perfil del fiel obrero, de hecho usando comparaciones y figuras ilustrativas que aclaran la verdad de la personalidad de los siervos de la oscuridad. Los engañadores, en primer lugar, dice el apóstol Pedro, se disfrazan con apariencia inofensiva y ofrecen frutos apacibles. Infortunadamente, siempre ha existido entre el pueblo de Dios falsos profetas, falsos maestros, corruptos, que el apóstol Pablo los describe de esta manera en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hoy hay muchas personas que alaban a muchos maestros y que los ponen por encima de Jesús y que lo idolatran. Esas personas que idolatran a un maestro o al mismo pastor se ha desenfocado de la persona de Jesús. Y eso es porque han sido muy sutiles para poder enseñar y poder arrastrar con filosofías humanas. Estos mensajeros de destrucción no se cansan ni dan tregua en su nefasta labor de engañar a los escogidos y enviarlos del buen camino y desviarlos, del buen camino. Usan todos los argumentos que ellos puedan hacer para convencer y ofrecen frutos apetecibles. Frutos apetecibles, ¿como qué? Como que ellos tienen toda la solución a todas las necesidades humanas que presenta el cristiano. Que si necesitan dinero, ¡pum!, ahí está el dinero. Si necesitan esto, ¡pum!, ahí está esto. Si necesitan una despensa, ¡pum!, ahí está esto. Y tratan de cubrir las necesidades básicas de la persona y las personas se quedan perplejas y dicen, ¡wow! Aquí sí está Dios, porque los hermanos nos apoyan en todo. No es eso.
sino usan una estrategia para engañar y desviarte y sobre todo confundirte de la verdad. El Señor Jesucristo fue claro cuando vino a esta tierra y dijo que en este mundo tendréis muchas aflicciones y pasaríamos por muchas escaseces, por muchas situaciones difíciles. Mas sin embargo, Dios se encargaría de proveer todas las necesidades de acuerdo a nuestra fe. Porque Dios quiere que aprendamos a depender más de Dios, más de Él. Y de saber quién es Él para nosotros. No de una persona que pueda suplir todas tus necesidades. No de alguien que puedas tú depender de Él. Y decir, wow, aquí sí me dan celular, me dan despensa, me dan casa, me dan dinero cuando yo no tengo, me dan todo lo que yo necesito. Y entonces eso se desvía. Eso es la estrategia del engaño de los falsos maestros que hoy están circulando. Los falsos maestros son una amenaza para la salud. En segundo lugar, dice el apóstol Pedro. Si estos hombres son sin escrúpulo, no quieren ver una iglesia saludable. Es más, les hablan a otros miembros de otras iglesias para que se vayan a sus iglesias. O sea, no buscan gente nueva. Ese es el primer tip que yo les puedo dar también como pastor. O sea, no va ni gente nueva. No. Incluso, si una persona de otra iglesia va ahí, prefieren de acaparar, lo tratan de acaparar, no decirle, ¿sabe qué? Regresa a tu iglesia. Veniste aquí a alimentarte hoy, pero tú tienes una iglesia donde congregarte, ve a la iglesia. Eso se llama ética ministerial, ética del maestro, ética pastoral. Pero como no lo tienen, son una amenaza para la salud de la iglesia. Ellos están tratando siempre de presentar sus herejías y doctrinas innovadoras. Tratan de implementar incluso algunas estrategias que no vienen en la Biblia como tal y lo hacen como una enseñanza para ellos. De tal manera que se empiezan a meter como virus y que tarde o temprano dañan a la congregación. Y que esto tarde o temprano trae división a la congregación. El apóstol Pedro advirtió sobre estas cosas, que tendrían propósitos egoístas y su avaricia sería desmedida, defendiendo con astucia y utilizando una vana sabiduría. Incluso se presentan como los grandes sabios, como las personas que lo saben y lo conocen todo. Mas sin embargo, son personas que están desviando la atención de Dios hacia sus propias vidas para poder engañar y seducir y tener incautos a muchas personas. Aparentan tener un verdadero interés y amor por los oyentes, por los cristianos, por los hermanos, mas sin embargo, su fin o su objetivo es otro. Sobre tales, dice el apóstol Pedro, ya les he advertido que condenación vendrá para ellos, y son hijos de perdición. Los juicios de Dios vienen sobre ellos, dice el apóstol Pedro, porque ellos han engañado injustamente y han incautado a muchas personas bajo la maldad y el error. En tercer lugar, el apóstol Pedro habla sobre maestros que son artífices de la esclavitud. Prometen libertad y terminan esclavos. Les prometen paraíso y terminan en infiernos y en oasis sin agua y ni descanso. El mismo Pedro dice que son fuentes sin agua y nubes vacías en el versículo 17, lo cual significa que no tienen un contenido ni esencia, son solo apariencia y terminan en desilusión y desencanto. Las comparaciones que usa el apóstol para poder entender aquí y que podrían ser más acertadas, imagínense la decepción de alguien que ha sido seducido con una fuente de agua y descubre que está seca, o el campesino que con una emoción ve una nube llena de agua y que al final de cuentas es pura neblina y que es llevada inmediatamente por el viento. Así son los falsos maestros, dice el apóstol Pedro, que prometen mucho, pero al final no ofrecen nada, porque no hay ninguna dignidad de valor en ellos, sino hacen volver al pecador al pecado, porque son atrapados simplemente por sus trampas o redes nuevamente en su vida.
Y uno de los tips que yo les puedo dar como pastor es que esas personas, al ser falsos maestros, no aceptan ser exhortados, no aceptan correcciones, huyen de la luz de la comunión de los hermanos y no son sensibles ni tienen paz al Espíritu Santo. Es la característica la cual podemos detectar a los falsos maestros. Número 1, no aceptan ser exhortados. Si usted le quiere llamar la atención, ellos dicen que ellos tienen toda la verdad y toda la razón. No aceptan correcciones, número 2. Ellos lo saben todo. A ellos no se les puede hablar de que han equivocado, que se han errado. Ellos dicen tener la verdad en todas las cosas y punto. Y cuarto, no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así el apóstol Pedro lo describe en la carta segunda de Pedro, capítulo 2 en adelante. Amados hermanos, este es un llamado a permanecer fieles en Cristo. Tanto el llamado del apóstol Pablo, en primer lugar, las cartas Paulinas o el llamado Paulino o el llamado del apóstol Pablo, no fueron pocas las advertencias que hizo al joven Timoteo, quien iba iniciando en su ministerio. Ahora Dios nos los hace a nosotros a través del apóstol Pablo a la iglesia, a la congregación, usando ilustraciones de milicia, usando ilustraciones de los deportistas, usando ilustraciones del hombre de campo que siembra la semilla con esperanza. Así es como nosotros debemos mantenernos en la conquista y en el valor determinante de alcanzar la buena palabra de Dios en nuestra vida. Es importante entonces que nosotros, amados hermanos, no perdamos el camino de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo para que pudiera comportarse como fiel obrero, como fiel ministro de Dios. Y el apóstol Pedro exhortó a la iglesia a que todos nosotros nos comportemos como fieles maestros del Señor Jesucristo. Luego de hacer un repaso por la historia y ver que en todo tiempo los falsos maestros han causado mucho daño en la iglesia, pero ahora por la revelación de Dios alcanza a ver a la iglesia del futuro, que también enfrentará la crisis y el problema de falsos maestros. Es importante entonces nosotros, amados hermanos, que podamos detectar a esos hombres vestidos de ovejas, pero que en el fondo son lobos rapaces. Así también la iglesia en nuestros días no estará exenta de sus propias batallas ocasionadas por estos enviados del príncipe de este mundo. Es necesario entonces que nosotros, amados hermanos, detectemos a la luz de la palabra los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos ministros de Dios, y podamos nosotros salvaguardar nuestras vidas de toda palabra contaminada y destructora que nos lleve a desviarnos de la luz del Evangelio. Amados hermanos, es necesario entonces que nosotros reflexionemos qué acción tomar para protegernos de las falsas doctrinas o falsos profetas o falsos maestros. ¿Qué acción debemos de tomar? Es necesario meditar y reflexionar qué es lo que debemos hacer. No podemos quedarnos solamente viendo, observando lo que sucede a nuestro alrededor y dando por hecho las cosas sin analizarnos con la lupa del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios ya escrita que tenemos nosotros en nuestra vida. Es importante, amados hermanos, entonces, que ejercitemos la palabra de Dios en nuestra vida, para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, esté advertido y podamos tomar las acciones correspondientes a cada necesidad que enfrentemos como iglesia. Es necesario que estemos vigilantes y atentos a los vientos de doctrina que intentarán de toda forma o de toda manera seducirnos o engañarnos. No nos movamos de nuestra fe, permanezcamos firmes. Es tiempo de, como iglesia, nos mantengamos en la humildad y la obediencia, practicando y viviendo la sana doctrina en nuestra vida.
es necesario, amados hermanos, también, por último, que caminemos en obediencia a la palabra del Señor. El leer, estudiar, profundizar en la palabra de Dios nos va a ayudar a evitar caer en los peligros que hoy por hoy están trayendo los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos siervos, con un manto de unción que no es solamente una manipulación que están trayendo a la congregación. No te dejes engañar. Dios no está muerto y su Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos. Pero para que tú puedas tener la certeza de que estás caminando en la dirección correcta, necesitas estudiar la palabra del Señor. Necesitas meditar en la palabra de Dios, porque esa solamente te va a dar fortaleza y te va a dar luz en todo momento. Amados hermanos, les dejo estas 3 preguntas para que ustedes las estudien en esta semana que viene. Y estudien la cita que les acabo de dar. La cita que tenemos que leer es, tome nota por favor, 1 Timoteo 4, del 1 al 5, y 2 de Pedro 2, del 1 al 22. Esas son las citas que debemos estudiar para poder nosotros entonces tener en mente lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Primera pregunta: ¿por qué se llama sana doctrina la doctrina bíblica? En segundo lugar, ¿qué características muestran los falsos maestros? Tercera pregunta y última: ¿qué debemos hacer ante el peligro de las doctrinas erróneas? Esas 3 preguntas, amados hermanos, tienen que contestarla esta semana. Se los dejo de tarea y en el nombre del Señor nos vemos el próximo domingo y nos escuchamos aquí para poder recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor esté con ustedes. Déjenme hacer una oración en esta hora por ustedes. Amado Dios, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia y ahora te pido, Dios mío, que bendigas la vida de nuestros hermanos y que toda situación que ellos estén enfrentando, sea, Señor, difícil o sea, Señor, fácil para ellos, te pedimos que tú estés con ellos y les ayudes a salir avante, a salir victoriosos en todo momento. En el precioso nombre de Jesús te lo pido, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. No deje de conectarse y sobre todo acérquese con toda su familia ahí para que puedan escuchar la palabra del Señor a través de la escuela dominical, la enseñanza y posteriormente la predicación a partir de las 11 de la mañana. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde y bueno, no deje de también bendecir la obra de Dios. Seamos fieles a nuestro Dios. Dios es fiel a nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima, amados hermanos. Nos vemos. Estamos orando por ustedes para que todo esto salgamos todos avante, victorioso, en el nombre de Jesús. Amén. Hice un canto.